Mis hermanos, sean muy bienvenidos a este podcast titulado Josué, un ejemplo que trasciende, donde exploraremos la fascinante vida de Josué en un viaje inspirador lleno de aprendizaje y de reflexión. Amén. Soy el hermano Daniel Gutiérrez Y yo, el hermano Matías Cáceres. y le invitamos a acompañarnos en este tercer episodio, el cual está titulado Josué el Conquistador. Amén. Bueno, Josué fue un líder valiente y obediente que condujo al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida por Dios. En este episodio exploraremos la perspectiva de Josué desde el conquistador, Así es. porque hemos viajado a través de la experiencia de Josué como un aprendiz, como un espía, como un líder, y ahora desde la perspectiva del conquistador. Amén. El libro de Josué narra la historia del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, cuando Josué lidera al pueblo hacia la conquista de esta tierra prometida, ¿cierto? Amén. Y está Canaán. En estos relatos ocurrieron alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Siglo XIII antes de Cristo, perdón. Sí. Marcando un periodo crucial en la historia del pueblo de Israel. Esto marcó un antes y un después, tanto por el hito histórico como también la acción de Dios en el pueblo, que es lo fundamental, ¿cierto? Bueno, y dentro de esta historia sucede un hito muy interesante, el cual narrado en Josué 5, más o menos versículos 13 al 15, en el cual Josué tiene un encuentro con un ser superior, con un ser espiritual, el príncipe del ejército de Jehová. Amén. Bueno, hermosa esa historia. Justamente con mi pastor Rodrigo el capítulo pasado quedaron antes de llegar a ese momento. Amén. Cuando el pueblo se circuncidó, hubo una renovación de pacto antes de entrar a la tierra prometida. Y Josué tiene este encuentro verdaderamente con Dios, tal como lo tuvo Moisés antiguamente cuando él era pastor y estaba con las ovejas de su suegro, y encontró en la zarza la presencia de Dios, y Dios le dijo: quítate el calzado porque estás en un lugar santo. Amén. Ahora Josué vive una experiencia muy parecida, donde también este personaje, este varón que le aparece, le dice: quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Así es. Porque la presencia de Dios santificaba el lugar. Y lo bonito de la manifestación de Dios, de la forma que decidió tomar ante Josué, es de, como dice usted, el príncipe del ejército de Jehová. Amén. Y príncipe no nos entendamos enseguida que era el hijo de un rey necesariamente. Príncipe, la palabra viene de un principal, alguien que está al frente, alguien que está en lo alto de la jerarquía. Y era el Amén. príncipe del ejército de Jehová porque era lo que entenderíamos como un general, como alguien que va a cargo de un batallón, de una escolta, alguien que va al frente comandando. Y de hecho está con una espada desenvainada, o sea, una espada lista para la batalla. Amén. Lo cual hermosamente le muestra a Josué a punto de iniciar la conquista, de que no era él el que comandaba las fuerzas. Si hablamos de generales, si hablamos del que va delante, del que comanda, ese no era otro sino que Dios mismo. Así es. Y a través de un ejército que no era natural, no eran personas, era un ejército celestial. El ejército de Jehová le dice: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y algo precioso que está ahí también es que Josué le dice: ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Estás de parte de ellos o estás de parte de nosotros? Porque él evidenció que aquel varón era un luchador, era un líder guerrero. Y él no le dice ni de acá ni de allá, no le dice, Así es. sino que yo soy príncipe del ejército de Jehová. Él se abanderó por el Señor. Amén. No peleó ni por Israel ni peleó por los cananeos. Peleó, dice, por los ejércitos de Jehová. Amén. Lo cual es importante si nos volvemos a la primera batalla que comandó Josué con Amalek, que saliendo nomás cruzando el Mar Rojo en el desierto, pelearon con este pueblo y mientras Moisés levantaba la vara en alto ganaban, si la bajaba perdían.
y ellos aprendieron, como le pusieron nombre a ese lugar, Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, yo peleo Amén. por Jehová. Y eso me deja una tremenda enseñanza, porque el varón no le dice yo peleo por ustedes, le dice yo peleo por el ejército de Dios. Y ahora verán ustedes si pelearán por ellos también o no, porque el pueblo tenía como estandarte a Jehová. Amén. Jehová no tenía el estandarte del pueblo, y eso es importante. No era que Dios decía yo peleo representando a Israel, sino que era Israel mismo el que tenía que pelear diciendo venimos en el nombre del Señor. No era, por así decirlo, Dios el que se acomodaba a ellos, eran ellos los que tenían que elegir el bando de Dios. Amén. Y es lo hermoso que nos deja esta enseñanza de que yo lucharé por ustedes, un ejército espiritual era el que iba a pelear más allá de lo que hicieran los hombres. Amén. Dejando en claro que el propósito de Dios va sobre el propósito de Así los es. hombres, ¿cierto? Qué maravilloso. Un hito que sin lugar a dudas marcó un precedente en la historia de Israel fue la milagrosa toma de Jericó. Amén. Esto que está relatado en Josué 6. Así es. Jericó era una de las fortalezas más grandes que tenía la tierra de Canaán. Y podría decirse la tierra más difícil de conquistar, Sí. porque sin estaba duda. fortificada. Así es. Entonces ahí cabe la duda, la pregunta en realidad, ¿por qué Dios eligió lo más difícil primero? Así es. ¿Cierto? Bueno, es una realidad históricamente comprobada que Jericó era de las ciudades más antiguas, no solamente de ahí, del sector, sino del mundo. 9000 años aproximadamente antes de Cristo su construcción. Y no solamente eso, sino que tenía también el hito de que era una de las primeras ciudades amuralladas también, del que se tiene registro. Amén. O sea, era una ciudad que iba a la vanguardia, podríamos decir, una ciudad... Si había una ciudad impenetrable, una ciudad que causaba respeto entre los otros pueblos, difícil de conquistar, esa era Jericó. Y como dice usted, qué irracional es partir por ahí. Así es. Inmediatamente a lo difícil, es como cuando alguien se anota en un curso o hace alguna guía y ahí anotan dificultades, en dificultad básico, en dificultad intermedio. Normalmente partimos por la base, vamos de a poquito, paso a paso, pero ellos inmediatamente Dios los guió a lo más difícil. Amén. Digamos, si había una batalla difícil de ganar era esa. Y Amén. qué importante cómo el Señor los llevó inmediatamente al mayor problema que ellos podrían haber tenido, que era con Jericó. Y con toda seguridad era para mostrar su gloria de una manera impresionante. Y ellos pensarían entonces, si Dios venció a este pueblo, ¿qué será de los otros que son menores? Si Dios venció al más grande de la habitación, al más fuerte, los demás saldrán corriendo, y efectivamente fue así. Amén. La toma de Jericó fue muy especial, primero por eso, pero también porque esparció el terror por toda la tierra de Canaán, ya que había caído la ciudad más antigua, había caído la ciudad más fortificada. La ciudad estaba bien cerrada, dice la palabra ahí en los primeros versículos. Nada entraba, nada salía. La ciudad se preparó para la guerra, podríamos entenderlo así. Estaban ellos día y noche vigilando, viendo a este pueblo que los empezó a rodear. Porque la estrategia que el Señor utilizó con ellos fue bien especial. No era que una estrategia militar, podríamos decir. De ninguna manera ellos idearon un caballo de Troya, idearon no sé, alguna estrategia especial para entrar en la ciudad de manera escondida, sino que harían algo irracional, que era dar vueltas, rodear a la ciudad, sondearla, y en completo silencio. Yo me imagino a los cananeos que estaban en Jericó pensando, ¿quién va a ganar una batalla caminando Así durante es. 7 días? Así es. Ellos probablemente de sus inmensas murallas viéndolo, sin entender lo que estaba ocurriendo, qué estaban haciendo. Porque Dios le dijo a Josué de antemano, y eso es importante, que la batalla estaba ganada, le dijo. En Josué capítulo 6 le dijo, rodearéis la ciudad todos los hombres de la guerra. Y empieza a decirle y le dice, mira Josué, le dice Jehová, yo he entregado en tu mano a Jericó. Ya desde antes, desde que ellos llegaron ahí, Dios le dijo, van a vencer. Pero le dijo, además, esto es lo que van a hacer para vencer, van a levantarse todo el pueblo en silencio, no podían decir nada, van a dar vuelta alrededor de la ciudad por 7 días. Y que, o sea, durante 6, y el séptimo día sería especial porque no darían una vuelta, sino 7 vueltas a la ciudad.
Imagínese usted el pueblo expectante levantándose cada día para ir a dar vuelta a esa tremenda ciudad, y en completo silencio. Nadie podía dar un quejido, nadie podía dar una murmuración, nadie podría decir ¿por qué estamos aquí? Todos en silencio, esperando pacientemente cuando Dios se manifestara, lo cual lo vivimos todos nosotros cuando estamos esperando en Dios pacientemente. Amén. Algo. Amén. Todos los días, pero en silencio, esperando cuál será el momento en el que Dios obrará. Y ahí también me hace reflexionar en lo siguiente, que la espera en Dios también necesita de una acción, porque estos hombres obedecieron la voz de Dios y fueron a caminar alrededor, aunque pensándolo desde un punto de vista humano, es casi irracional ir a exponerse de esa manera ante el enemigo, ante un enemigo tan poderoso además. Amén. Y esto denota que en nuestra vida cotidiana, en nuestra espera en Dios, debemos tener una espera activa. Amén. En obediencia, en acción, caminando, ¿cierto? Siempre avanzando en rumbo al propósito de Dios. En Jericó hubo un hito importante igual, porque ahí también hay un personaje relevante, que es Rahab. Amén. Cuando fueron los dos espías, se entrevistaron con esta mujer Rahab, la cual no dudó en entregar la información, o por decirlo de una forma, de desertar a su pueblo y entregar la información a estos israelitas. Pero no porque ellos eran los israelitas, sino que porque ella conocía el poder del Dios de los israelitas. Así es. Y esto es maravilloso porque denota que el poder de Dios trasciende las barreras étnicas, las barreras quizá políticas o incluso de pensamiento. Así es. Si efectivamente Dios hizo una obra en la vida de esa mujer que tuvo la dicha de ser considerada por una bendición tan especial como es ser parte del linaje de Cristo. Esta mujer, Amén. Rahab, ocultó a los espías, no solamente dio información, sino que también cuando iban a ser descubiertos ella los protege. Amén. Dice que en realidad no había nadie allí, y eso Dios no lo olvidó. El pueblo de Israel tampoco, y apenas los muros cayeron, porque Dios les dio la orden y gritaron, y los muros milagrosamente se derrumbaron, muros Amén. gigantes. Ellos entraron, hicieron una matanza allí, exterminaron a toda la ciudad, y lo primero que hicieron, dice la palabra, se acordaron de ella. Amén. La fueron a tomar a ella, no solo a ella, sino también a su familia. Así es. Todos ellos se salvaron. Ella por ese acto de fe, por ese acto de ayudar a la obra del Señor, a que la obra del Señor se cumpliera, de que la voluntad de Dios se cumpliera. Dios hizo misericordia con esa mujer y con su familia, y ella fue salva en aquel momento. La ciudad fue totalmente exterminada, excepto la familia de Rahab. Y algo muy especial también acerca de la toma de Jericó es que el Señor les pidió especialmente que ellos no tocaran las riquezas de Jericó para ellos mismos. Amén. Eso se hace usualmente en las tomas. Los vikingos, etcétera, distintos pueblos al conquistar, de las primeras cosas que hacían era robar todo lo que había a su paso, tomar todos los bienes y enriquecerse con ellos. Pero Amén. Dios les dijo, nada de eso lo tomarán, sino que lo consagrarán a Jehová. Amén. O sea, el ganador del botín, el que los resultados de ese tremendo trabajo se los lleva todo el Señor. Todo va para el templo, todo va para el tabernáculo, todo se lo lleva el Señor. Amén. Y por eso es tan especial entender de que en realidad todos los recursos, todo lo que uno pueda obtener en la vida, se lo debemos al Señor. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 8 al 14, nos dice que cuando se ofrendó para construir el templo, cuando se reunieron recursos entre todo el pueblo para edificar la casa del Señor, dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Todos dieron algo de sus tesoros personales. Asimismo se alegró el rey, dice David, y bendijo a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque dice él en el verso 14, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Qué te está diciendo David ahí? Reconociendo que todas las riquezas que ellos dieron no la entregaron voluntariamente. No es que alguien pudiera decir, yo le presto a Dios, yo le doy algo a Dios, algo que él no tiene. Sino que David dice, todo lo que tenemos es de Dios. Si hemos podido trabajar y juntar recursos, si hemos podido recibir alguna bendición o añadidura material, todo eso ha sido porque Dios nos ha dado la salud para trabajar, porque Dios nos ha ayudado a conseguir ese trabajo, porque Dios ha bendecido nuestra familia. Todo, dice David, es de Dios. Incluso dice, en su mano está el dar poder a alguien, el dar un ascenso a alguien, el poder que la familia obtenga su provisión, su sustento, dice David, todo es de él. Y nadie podría decir, yo di algo por Dios. Así es. Porque todo es tuyo, dice. Y de lo que recibimos de tu mano, te damos de vuelta. Todo es del Señor. Y en esta victoria nadie podría decir, yo merezco mi parte, yo por lo que luché, merezco quedarme con una parte del botín, merezco recibir algún salario por esto. Porque en realidad el que les dio la victoria fue el Señor y los resultados de esa victoria también venían directamente para Dios y no hubo queja alguna por eso. Todos entendían de que era Dios el que les dio la victoria. Amén. La batalla era de él. Amén. Y la gloria y el galardón era de él también. Así es. Y así en todos aspectos de nuestras vidas. Por eso Amén. Dios es el Dios de la gloria. Así es. Pero hubo uno, Acán. Así es. Amén. Acán fue apresado por la tentación de dejarse parte del botín Así para es. él. Amén. Y esto tuvo una consecuencia, hermano Matías. Así es. Sí, terrible porque sin que nadie se diera cuenta, al parecer nadie, la escritura dice que lo sabía esto. Esto se tuvo que descubrir gracias al Señor y la obra que él hizo. Acán, un varón de la tribu de Judá, se guardó, dice allí, un tesoro especial que encontró. Él encontró un manto babilónico que él dice que lo encontró muy bueno. Le gustó y también encontró algunos recursos, algunas monedas de plata. Y todas esas cosas él las guardó y las escondió en su carpa. Nadie sabía. Y él contra eso atentó contra la voluntad de Dios, que era que todas las cosas se consagraran para las arcas del templo del tabernáculo. Amén. Nadie sabía esto. Así que inmediatamente al ganar Jericó, aprovechando el impulso de la victoria, organizaron inmediatamente la batalla siguiente, Amén. sin saber que esto había ocurrido con Acán. Y se dispusieron a batallar contra una ciudad que se llamaba Ai, Amén. que comparada con Jericó era facilísimo porque era un pueblo chiquitito. Ahí mismo lo dice en Josué capítulo 7, versos 2 y 3. Después dice, envió Josué hombres de Jericó a Ai. Les dijo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y vieron cómo era Ai. Y le dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán Ai, te lo aseguró. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. O sea, era una ciudad chiquitita. Ellos dijeron, es fácil. ¿Y confiaron en qué? En sus propias fuerzas, primero que nada. Amén. Jericó era una ciudad grande, pero no era por la fuerza de sus soldados que ganaron. Fue algo milagroso del Señor. Y Ai era una ciudad pequeña, fácil de dominar, y ellos enviaron soldados y perdieron de una manera vergonzosa contra Ai. Ai los destruyó, perdió el pueblo de Israel inmediatamente, habiendo ganado con el más grande. Podríamos decir que Así con el es, más chico sí. perdieron. Sí. Esto nos deja una tremenda enseñanza porque lo que parece fácil a la perspectiva del hombre, ni siquiera eso Amén. podemos hacer solo. Así es, ni siquiera eso, sí. ¿No? Todo depende de la mano de Dios. Amén. Qué maravilloso. Y avanzando en el libro de Josué, en Josué 9, producto de esta de las batallas que se desarrollaron por parte del pueblo de Israel, las cuales fueron victoriosas en su mayoría Así es. y fueron avasalladoras en realidad. Amén.
hubo un pueblo que quiso hacer una estrategia para poder llegar a un consenso, a un beneficio Así es. con respecto, pero naciendo de un engaño. Así es. Estos fueron los gabaonitas, Sí. los cuales se disfrazaron, ¿cierto? Así es. Se disfrazaron como un pueblo errante que iban de pasada nada Sí. más. Se vistieron con harapos, Así es. con sandalias que estaban desgastadas, incluso llevaban pan añejo. Y bueno, esta actuación conmovió el corazón de Josué Así es. y les creyó. Amén. Pero esto conllevó a que Josué hiciera una promesa ante Dios. Así es. Pero esta promesa, después que se develó la verdad, tuvo que permanecer, Así es. porque era una promesa ante Dios. Amén. Qué maravilloso esto, porque Sí. a veces nosotros tomamos decisiones apresuradas con poca información, o confiando más que nada en nosotros mismos sin consultar a Dios. Porque esto hicieron estos hombres. Confiaron en que lo que estaban viendo era la verdad Así es. y no le consultaron a Dios. Sin embargo, Dios les proveyó la protección a estos gabaonitas Así es. porque ya lo había prometido. Amén. Sí, no es cualquier cosa que un cristiano prometa o se comprometa a hacer algo. Dios había resuelto que todas las naciones del territorio que Dios le había prometido tenían que ser exterminadas, tenían que ser quitadas de en medio para que el pueblo de Israel se estableciera allí en todo lo que abarcaba el territorio. Amén. Gabaón estaba dentro de ese territorio, pero como dice nuestro hermano, ellos idearon un gran plan, astuto, dice la palabra, también usa la palabra, que con astucia se disfrazaron y se hicieron parecer que vivían lejos, que no eran de ese territorio. Amén. Y Josué se comprometió ante Dios y esa palabra pesó, porque como nos dice Eclesiastés, capítulo 5, versos 4 y 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ellos se comprometieron a hacer alianza, ellos harían paz. Y cuando se enteraron que el pueblo estaba ahí mismo, los gabaonitas vivían allí, ya era demasiado tarde, se habían comprometido. Y eso armó un tremendo alboroto en el pueblo que empezó a cuestionar a sus autoridades y empezaron a decir por qué tomaron esa decisión. Y dice Josué capítulo 9, verso 14, que los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos para cerrar el pacto. Ellos le dieron algo a cambio. Amén. Y dice, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación, los principales, todos juraron. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Amén. Y se dieron cuenta que las ciudades estaban ahí mismo. Así El es. pueblo. Fueron a ver, ya, ¿y de dónde ustedes son? Vamos a ver a nuestros aliados. Y vivían ahí mismo. Mm. Y no los mataron, dice. Sabiendo que vivían ahí mismo, no los mataron por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová que no les harían nada. Y dice Así entonces es. el verso 18 que todo el pueblo murmuró contra los príncipes. Empezaron a hablar contra ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de los príncipes? Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. La palabra que ellos habían jurado en el nombre del Señor tenía un peso, y como voluntarios del Señor nuestras palabras tienen que tener un peso. Así Cuando es. nos comprometemos se tiene que cumplir, como dice Eclesiastés, si no es mejor no haber cumplido. Dios no se complace del insensato que promete y no cumple. Amén. Cuando decimos, como dice la Escritura, sí, que sea sí. Amén. Y si decimos no, que sea no. Amén. Josué dijo, sí, haremos paz. Y cuando se dio cuenta que fue un error, no se pudo retractar. Así es. El pueblo de Israel históricamente tuvo que cuidar a ese pueblo, no hacer guerra. Y cuando Saúl los exterminó a futuro, Dios se enfureció en gran manera porque habían roto su promesa de no hacerles daño. Amén. Dios nos ayude a ser varones de compromiso. Amén. Hombre Sobre- de compromiso es el hombre lema de- de exacto. Biom. Hombres de compromiso.
sobre todo ante Dios y también ante los hombres, Amén. porque recordemos que estamos guardando un testimonio importante que es del Evangelio de Cristo. Así es. Dios nos ayude. Amén. Bueno, continuando nuestro viaje por el libro de Josué, en el capítulo 10 se narra la batalla contra los amorreos. Y Amén. aquí hay un evento muy especial, Así es. en el cual, sin lugar a dudas, está fuera de todo razonamiento, toda ciencia, toda Así ley es. de la física y todo. Amén. Porque Israel batalla duramente contra aquellos pueblos que están Así es. conformando la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero Josué le pide a Dios un milagro especial Amén. para poder vencerlo, ¿cierto? Y el cual era prolongar la llegada de la noche. Así es. ¿Y qué nos podría contar mi hermano Matías al respecto? Conocidísimo esa historia, sobre todo por una alabanza que Sí. se escucha por ahí, Sí, cuando Josué le pidió que detenga el sol. Una batalla especial, ya habían vencido a Jericó, perdieron contra Ai, después lo volvieron a atacar y ganaron. Se hicieron aliados de los gabaonitas. Las batallas iban bastante bien. Y los amorreos, que es como se les nombra a un conjunto de pueblos que habían en Canaán, amén. dijeron, podemos juntos que solos, vamos a unirnos, hicieron una confederación de pueblos, vamos a pelear todos juntos. Y dice que eran, pero como ver la arena en la playa, era mucha gente, la de los soldados amorreos, era una amenaza impresionante. Amén. Y Jehová le dijo a Josué en el verso 8, no tengas temor de ellos, porque yo ya los he entregado en tu mano. De nuevo le asegura la victoria. Amén. Y es especial lo que ocurre allí porque era mucha gente. Y dice el versículo 11 que ellos empezaron a batallar y empezaron a ganar y empezaron a huir los amorreos. Y dice que mientras huían de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos y murieron. Y fueron, y escucha esto, es muy especial, y dice el verso 11 del capítulo 10, y fueron más los que murieron por las piedras que los hijos de Israel mataron a espada. Qué maravilloso. Eso ¿no? deja muy en claro quién era el que peleaba en realidad. Sí. Israel estaba peleando a espada, pero lo dejan claro la palabra que más murieron por los granizos, más murieron por Amén. las piedras que caían del cielo que por la espada. O sea, ¿quién Amén. estaba ganando en realidad? Y siempre lo dejan claro la palabra, era el Señor, Así es. constantemente. Sí. Y Josué, teniendo la ayuda del Señor impresionante, el príncipe de los ejércitos de Jehová peleando al frente, Amén. teniendo la victoria casi allí, le pide al Señor un milagro especial para acabar la batalla ese mismo día. Ya estaba oscureciendo, estaba atardeciendo ya, y él le pide al Señor que la noche prolongue su llegada, que el día dure más. Amén. Y eso fue algo muy especial porque Dios se lo concedió. Y dice la Escritura en el versículo 14, y no hubo como aquel día ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Amén. Jehová peleaba por Israel. Especial este versículo porque nos dice que fue un tremendo milagro que no ha ocurrido antes ni volverá a ocurrir, que el día dure más, o sea, la rotación de la tierra frenó, el sol no decayó aquel día como debería caer, sino que fue algo milagroso, un milagro natural de que la tierra dejara su rotación para que el sol alumbrara por más tiempo esa zona. Amén. Y eso, como lo dice aquí, habiendo atendido Jehová, Dios, a la voz de un hombre, de un pequeño hombre, hizo un tremendo milagro. ¿Por qué? Así Porque él es. estaba peleando por ellos. Amén. Qué maravilloso está. Amén. Sin lugar a duda, el poder de Dios no tiene límite. Está por sobre es. todo razonamiento. Amén. Menos mal que no podemos conocer a Dios en su plenitud, porque si no, nuestra mente explotaría, Sí, literalmente. nunca podríamos entenderlo completamente. Así es. Y hay un salmo precioso que nos dice que en Dios haremos proezas. Proeza Amén. es algo, una hazaña inimaginable, es más que una hazaña, es una cosa que es imposible, que Sí. es difícil de llegar a entender que pueda ocurrir. Y en ese momento ocurrió un milagro inmenso. Ya Amén. habían ocurrido muchos antes, pero este es impresionante porque las murallas de Jericó habían caído, era un milagro grande.
Amén. Pero a algunos le buscan hasta explicación, etcétera. Pero era como una ciudad específica, pero el milagro que ocurrió ahora paralizó al planeta. Era de una escala que es difícil de llegar a dimensionar, y por la oración de un solo hombre. Por eso la Escritura Amén. dice que la oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo escuchada por el Señor, la respuesta que él envió fue milagrosa para vencer en aquella noche. Amén. Amén. Qué maravilloso viajar por estos acontecimientos tan especiales, tan importantes, y Amén. incluso hasta pareciera de ciencia ficción, Sí, pero son sumamente reales Amén. como en este momento. Así es. Continuando con el libro de Josué en el capítulo Amén. 11, de los versículos 16 al 23, nos relata la palabra de Dios que el pueblo de Israel está en una permanente batalla, Así es. pero esto es producto de la voluntad de Dios, Amén. porque el plan de Dios era raer de la tierra a estos pueblos Amén. cananeos, porque así lo había ya predispuesto el Así es. Señor. Y Josué junto al pueblo de Israel eran el instrumento que iba a llevar a cabo este propósito, ¿cierto? Así es. Sí, la Escritura es muy clara en decir, capítulo 11, Josué, verso 18, nos dice que por mucho tiempo tuvo guerra Josué con reyes en aquel sector. Amén. No hubo ciudad, dice, ni siquiera una que hiciese la paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, o sea, los gabaonitas con los que se hizo el pacto de paz. Pero todos los demás los tomaron en guerra. Y dice el verso 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, Dios cerró el corazón de esos pueblos, de sus dirigentes, de sus gobernantes, para que no quisieran hacer paz por ningún motivo, se resistieran, y así Israel pudiera exterminarlos a todos. Ninguno intentara hacer paz, ninguno quisiera rendirse, sino que todos quisieran pelear, todos quisieran resistirse, porque la voluntad de Dios era que todos fueran raídos. Y esto también nos deja una tremenda enseñanza, que era por la voluntad de Dios que Israel estaba en guerra permanente. Y Amén. también nosotros, por la voluntad de Dios, en muchas ocasiones nos toca estar en momentos de prueba bien difíciles, y hay que comprender que todo eso está en el plan del Señor. Y a veces podemos ver con dureza cómo el Señor nos hace vivir estas cosas, estos procesos tan difíciles. Amén. Pero vemos que en Josué en ese tiempo era importante, era vital que eso ocurriera para que se cumpliera la palabra. Así Y es. también para que se cumpla la palabra en nosotros y seamos transformados en nuestro carácter, para que podamos ir creciendo espiritualmente, es necesario también en muchos momentos estar sometido a procesos duros como esos. Amén. Amén. Sí, sin lugar a dudas, Josué emerge como un líder poderoso, ¿cierto? Así es, Pero además tiene otra característica, que es fiel, así es siempre. porque cumplió el mandato de Dios al pie de la letra, y esto lo Amén. llevó a la victoria en las batallas. Porque de haber sido de otra forma, Dios se hubiese tomado de otro líder para poder llevar a cabo su propósito. Amén. Pero Josué tuvo esa característica. Dios nos ayuda a nosotros también a tener esa característica de fidelidad ante Dios, porque muchas veces esto nos hace desviar el camino y perder la bendición que está asociada a esta obediencia. Así es. Este líder que hemos analizado nos ha demostrado una confianza inquebrantable en Dios. Como un conquistador, pero más que conquistador, Dios conquistando Amén. las tierras, Así es. utilizándolo como un instrumento. Es decir, Josué no tenía nada especial en relación a usted o a Así mí es. o cualquiera que pudiéramos comparar. Amén. Nada más que él es el instrumento que escogió Dios, y lo que le pidió fue la fidelidad. Por lo tanto, para nuestras vidas en lo cotidiano, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y lo que resta a nosotros es la obediencia, y es seguir el camino que Dios nos ha trazado. Amén.
y en las Santas Escrituras podemos encontrar cuál es el camino. Así es. Dios nos ayude, ¿eh? Amén. Dios nos ayude, porque sin lugar a dudas esto nos cuesta. Si no, otro sería el mundo en el cual viviéramos. Así es. Pero bueno, así hemos llegado Amén. al final de este capítulo, de este episodio llamado Josué el Conquistador. Sí. Espero que este tiempo haya sido un Amén. tiempo enriquecedor, un Sí. tiempo en el cual hayamos sido edificados, hayamos sido incentivados a reflexionar en la palabra de Dios, en el poder de Dios Amén. y en el poder de la fidelidad a Dios y de Dios, Amén. porque esto sin lugar a dudas bendice nuestras vidas. Así es. Mi hermano Matías, algunas palabras de despedida. Bueno, hemos visto que este varón, como decía nuestro hermano, era un hombre común y corriente, pero usado por Dios, un hombre fiel, como hemos visto, que no se apartaba de la palabra de Dios, y eso era importante, ni a diestra ni a siniestra, Amén. sino como decía Dios a Josué al principio de este libro, que si él guardaba esta palabra, si meditaba de ella de día y de noche, si procuraba que el pueblo la guardase también, Dios estaría con él y no lo desampararía en ningún momento. Amén. Dios le dio victoria, y eso hemos visto en este capítulo de conquistas, sus batallas y cómo Dios le dio victoria en cada momento, porque era Él el que peleaba la batalla, y es Amén. Él también el que pelea su batalla y mi batalla. Así es. Que el Dios conquistador, supremo Amén. y Dios de paz a la vez, more en medio nuestro. Amén. Y les invitamos a que puedan seguir el siguiente capítulo Así que nos es. queda de esta serie llamada Josué, un hombre que trasciende. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Amén.